Llegó abril y con él las declaraciones de impuestos ante el SAT. Y escuchas que muchos de tus conocidos están recuperando impuestos. Pero ¿y si te dijera que en realidad podrían estar perdiendo muchísimo dinero? Quédate hasta el final de este video porque te voy a mostrar una tabla que con base en tu edad y el nivel de tus ingresos te va a dejar muy claro si un plan personal de retiro es para ti o te podría hacer perder muchísimo dinero. Bienvenido a Retiro Imbatible, un canal en donde hablamos de estrategias de retiro y nuestra bandera es que la verdadera educación financiera te dará las herramientas necesarias para que tú mismo cuides de tu dinero. Pero antes de empezar a hacer cualquier cuenta, vámonos por lo básico, porque he platicado con muchísima gente que tiene un plan personal de retiro y ni siquiera saben por qué lo contrataron. Solo saben que será para el retiro y que pueden recuperar impuestos. Así que vamos a empezar desde cero. En México, cada año durante abril, las personas físicas, es decir, personas como tú y como yo, tenemos la obligación de presentar nuestra declaración de impuestos ante el SAT. En esta declaración le informamos a la Secretaría de Hacienda cuánto ganamos el año anterior y también cuánto gastamos en ciertas cosas que la ley nos permite deducir de impuestos. ¿Pero qué significa deducir impuestos? Deducir impuestos significa que ciertos gastos los puedes restar de tus ingresos antes de que se calculen los impuestos. Por ejemplo, si ganaste 360,000 pesos al año o 30,000 pesos mensuales, pero hiciste deducciones por 40,000 pesos en gastos, solo se te cobrarán impuestos sobre 320,000 pesos y no sobre los 360,000 pesos que ganas. Pagas menos impuestos. Algo muy importante, si durante el año tu patrón ya te retuvo impuestos sobre una base de 360,000 pesos, la diferencia se te devuelve durante tu declaración anual. Es decir, tendrás el famoso saldo a favor con el SAT o devolución de impuestos. Y bien, ahora vamos a ver cuáles son los conceptos o gastos que podemos deducir de impuestos. En primer lugar, tenemos gastos médicos y honorarios hospitalarios, es decir, consultas de dentistas, de médicos, de psicólogos, de nutriólogos, podrás hacerlas deducibles de impuestos durante tu declaración anual. Como segundo gasto tenemos los intereses reales de las hipotecas. Si tienes una casa o un departamento que estás pagando, todos los intereses reales que pagas al banco son deducibles de impuestos. Importante aquí, no es el interés total el que vas a deducir, sino únicamente el interés una vez que le has deducido la inflación a estos intereses. No te preocupes por esto porque ya tu banco lo hace de manera automática para ti. Como número 3 tenemos a las colegiaturas. Si tus hijos o dependientes están en alguna escuela, puedes deducir las colegiaturas hasta ciertos topes dependiendo el grado escolar en el que se encuentren. Como cuarto gasto deducible tenemos todas las primas o los pagos que haces a tus seguros de gastos médicos mayores. Como quinto gasto los donativos a cualquier institución que sea autorizada por el SAT. Y como sexto gasto el que tiene que ver con este video, que son las aportaciones a tu Afore o a tu plan personal de retiro, también son deducibles de impuestos. Entonces los planes personales de retiro están ahí en esta lista de gastos que podrás deducir de impuestos. Pero lo más importante y lo más interesante que tienen los planes personales de retiro es que tienen un doble beneficio fiscal, a diferencia del resto de gastos. En primer lugar, deduces impuestos. Como ya mencionamos, todo lo que aportas durante el año a tu PPR se resta de tus ingresos gravables y lo podrás recuperar de impuestos. Y como beneficio número 2, un retiro exento de impuestos. Si mantienes tu plan personal de retiro hasta tus 65 años, sin tocar ese dinero, cuando lo retires lo podrás hacer libre de ISR, es decir, no pagarás impuestos hasta cierto límite, que actualmente se encuentra en 90 UMAS al año y que aproximadamente en 2026 son 3.8 millones de pesos al año. 3.8 millones de pesos libres de impuestos. Suena maravilloso, ¿no lo crees? Por un lado, deduces impuestos y recuperas dinero del SAT, y por otro, no pagas impuestos cuando te retiras. Por eso, tantos asesores te lo presentan como la octava maravilla fiscal. Pero aquí viene lo importante. Estos dos beneficios tienen topes y condiciones que mucha gente no conoce o que mucha gente confunde. En primer lugar, un tope a la deducción. Solo podrás deducir o recuperar de impuestos hasta el 10% de tus ingresos anuales, o 5 UMAS anualizadas, que en 2026 son aproximadamente 214,000 pesos, lo que resulte menor. Es decir, por más que quieras meterle a tu PPR, únicamente vas a poder hacer deducible el 10% de tu ingreso, no más. Y como segunda condición, el retiro exento. Si sacas el dinero antes de tus 65 años, puede ser la peor decisión financiera que hayas hecho en la vida. Porque no solo pierdes el beneficio fiscal de las recuperaciones que ya hiciste del SAT, ya que el SAT te va a retener el 20% del total de tu retiro y también súmale los cargos o castigos que tu compañía de seguros o administradora de fondos le pondrán al retiro que hagas. Este es un beneficio con candado, porque si no llegas a los 65 años con ese dinero, se volteará en tu contra. Y ojo, hay que hacer un paréntesis importante. Hay una excepción súper relevante. Si tributas en el régimen simplificado de confianza, es decir, RECICO, no puedes hacer estas deducciones de impuestos. Así que si estás en RECICO, en mi más humilde opinión, no te conviene para nada tomar ni pensar en un plan personal de retiro. Ahora que ya entiendes cómo funciona este mecanismo, viene la parte que me gustaría que pongas muchísima atención y que anotes si es posible, porque es donde empieza la confusión que muchos asesores e instituciones financieras aprovechan para venderte algo que podría no convenirte. Vamos a aterrizarlo con un ejemplo muy concreto, con un perfil que sea realista. Nada de ejecutivos que ganan cientos de miles de pesos al mes. Imaginemos a alguien que gana 30,000 pesos al mes, un profesionista con un trabajo estable, un buen sueldo pero normal para ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
sus ingresos anuales serían de 360,000 pesos. Veámoslo en un Excel porque a mí me gusta demostrarlo con datos y no con argumentos débiles. Aquí tenemos este ejemplo que, como habíamos mencionado, gana 30,000 pesos al mes, un salario anual de 360,000 pesos. Los impuestos totales que esta persona pagará durante el año son de 54,000 pesos. Ahora, si esta persona agregara deducciones de su PPR, como ya vimos anteriormente, el 10% de su salario anual, su ingreso gravable se reduce en la misma cantidad a 324,000. Y la persona únicamente pagará 46,500 pesos de impuesto. Es decir, recuperará o tendrá saldo a favor por 7,690. Veamos cómo esta persona está recuperando el 21% de las aportaciones que hizo a su PPR, no el 35%, como muchos anuncios y personas en redes sociales te quieren hacer creer. Es muy difícil que realmente puedas recuperar 35% de impuestos o más de 70,000 pesos, como algunos anuncios te lo dicen. Lo veremos más adelante. Pero antes, hagamos un paréntesis y veamos a detalle cómo puedes calcular tu impuesto. La propia Secretaría de Hacienda emite unas tablas con las que se van a pagar tus impuestos y son similares a estas. Las hay de ingresos diarios, de ingresos semanales, de ingresos quincenales, de ingresos mensuales, y en este caso la que estamos usando es la de ingresos anuales. El caso que estamos analizando es una persona que gana 360,000 pesos al año, por lo cual se sitúa en esta zona de la tabla. En las columnas tenemos el límite inferior y el límite superior del ingreso. Aquí es en donde debemos situar nuestro ingreso anual y vamos a tener la cuota fija anual que pagamos de impuestos, que es, para el ejemplo que estamos analizando, 22,282 pesos, y el porcentaje que se aplica al excedente. ¿A cuál excedente? Vamos a tomar la primera columna, que es el límite inferior, contra nuestro ingreso. En el caso del ejemplo que estamos viendo es de 360,000, por lo tanto a 360,000 le restaremos 210,000 y a lo que resulte lo multiplicaremos por 21.36. Volvamos al ejemplo que estábamos mirando antes de una persona que gana 30,000 pesos al mes. En este caso, la cuota fija de ISR será 22,282, como veíamos antes, y la que cambia en los impuestos excedentes que pagará. Como veíamos, a su ingreso gravable, 324,000 pesos, tenemos que restarle el límite inferior, que era de 210,000, y aplicarle la tasa que le corresponde, que es de 21.4. De esta manera, esta persona, una vez que deduce sus aportaciones al PPR, tiene que pagar 46,500 pesos, teniendo así un saldo a favor ante el SAT de 7,690. Súper importante, vean cómo lo que recupera de los 36,000 pesos que le aportó al PPR es únicamente el 21.4 y no el 35% como te lo quieren hacer ver. Aquí viene el primer mito que quiero poner sobre la mesa, y que es: con un PPR recuperas hasta el 35% de lo que aporta. Eso te lo dicen muchos asesores, influencers financieros y muchas aseguradoras. Y técnicamente sí es verdad. Pero para que tú recuperes el 35% de lo que aportas de un PPR, necesitas ganar más de 400,000 pesos al mes. Hay otros anuncios que te dicen recupera más de 70,000 pesos de tu PPR. Y es verdad, técnicamente hablando. Pero para que esto suceda tienes que ganar arriba de 175,000 pesos al mes. Volvamos al Excel para ver estos casos ya más extremos. Veamos una persona que gana, pongamos aquí, 100,000 pesos al mes. Esta persona que gana 100,000 pesos al mes podrá aportar hasta 120,000 pesos a su PPR, que es el 10% de su salario anual, y ya estará en una tasa de ISR del 30%. Aquí esta persona estará ahorrando impuestos por 36,000 pesos, lo que corresponde al 30% de las aportaciones que hizo a su PPR. Muy importante, vean cómo con un salario de 100,000 pesos al mes aún no recuperas 35% de impuestos ni más de 70,000 pesos al mes. Veamos ahora el caso de una persona que gana 180,000 pesos al mes. En este caso, sus aportaciones al PPR prácticamente están topadas a las 5 UMAS o 214,000 pesos anuales en 2026 aproximadamente. Esta persona ya alcanzó una tasa de ISR del 34% y lo que estará recuperando de impuestos de su PPR ahora sí son más de 70,000 pesos, pero la tasa que recupera aún no es 35%, es 34%. Vamos a un caso donde la persona gana 450,000 pesos al mes, es decir, 5,400,000 pesos al año, y aquí sí, ya la persona recuperó 35% de impuestos sobre su PPR, como te lo mencionan en algunos anuncios, y 75,000 pesos. Quiero que me cuentes una cosa: ¿cuántas personas conoces que realmente ganen más de 180,000, más de 400,000 pesos al mes? Yo tengo más de 22 años en la industria de seguros y te puedo decir que son muy pocas las personas. Y te aseguro que no están pensando como primera opción en invertir en un PPR. Lo que quiero que te lleves muy claro de este bloque es que si ganas hasta 30,000 pesos al mes, únicamente vas a recuperar el 21.5% de lo que aportaste a tu PPR en impuestos, y que si ganas hasta 50,000 pesos al mes, únicamente vas a recuperar alrededor del 23.5%. No está mal que usen esto como un argumento de ventas, sin embargo, está mal la forma en que lo colocan, como que el 35% fuera una norma o una regla general, lo cual es engañoso e incorrecto. Te ponen el escenario más optimista como si fuera lo que te va a pasar a ti, y realmente no es así. Y bueno, hasta ahora puede sonar como que un PPR es un excelente negocio, ¿no lo crees? Recuperas algo de impuestos, tu dinero crece para el retiro y lo vas a poder recuperar
o retirar libre de impuestos. Pero lo que viene ahora es donde la conversación se pone verdaderamente incómoda para algunas personas, porque hay una variable que casi nadie mete en la ecuación y que cambia completamente el resultado. Quédate hasta el final del video porque te vas a ir de espaldas, créemelo. Pero bueno, antes de entrar a lo incómodo, quisiera ser justo también. No vine aquí a decirte que los PPR son una estafa, porque realmente no lo son. Son productos que efectivamente cumplen con su función, pero hay cosas que deberías saber que no te están diciendo siempre. Así que veamos primero las ventajas reales de los PPRs. Primera ventaja. La deducción fiscal sí existe y es real. Si cumples con todos los requisitos del artículo 151, cada año vas a recuperar de impuestos de tu PPR. Esto es dinero en tu bolsillo hoy y eso nadie lo puede negar. Segunda ventaja. Si mantienes tu PPR sí o sí hasta los 65 años, tus retiros van a estar exentos de impuestos hasta el tope que ya mencionamos anteriormente. Es un beneficio doble. Por un lado, deduces al entrar y al aportar, y por otro, no pagas al salir. En papel, eso suena súper atractivo. Tercera ventaja. Si eres de las personas que sí o sí necesitan de una ayuda externa para ahorrar, el PPR siempre funcionará como un mecanismo forzado. Algunos planes te penalizan incluso por hacer retiros antes de tiempo, y eso, paradójicamente, puede protegerte de ti mismo. Si sabes que sin ese candado te gastarías el dinero, un PPR puede hacer total sentido para ti. Cuarta ventaja, los planes garantizados. Si bien son súper conservadores, te dan certeza total de cuánto vas a recibir una vez que te retires. Para perfiles ultra conservadores que están a 10 o 15 años del retiro, esa certeza puede valer mucho más que un rendimiento más alto pero a largo plazo e incierto. Esos son los pros, son reales y no los voy a negar de ninguna manera. Pero ahora necesito mostrarte lo que está del otro lado de la moneda y es aquí donde la historia se pone realmente interesante. Déjame darte un poco de contexto de quién te está hablando en este video. Llevo más de 22 años diseñando productos de retiro de ahorro y seguros dentro de las aseguradoras más grandes de México y Brasil. Y sigo haciéndolo actualmente. No te estoy hablando como el influencer que se leyó 2 libros de inversiones. Te estoy hablando como alguien que ha visto las tripas de estos productos desde adentro, porque los construyo con mis propias manos. Y lo que te voy a decir ahora es lo que el sistema preferiría que no supieras. Vámonos por el contra número 1. Los costos reales de un PPR son mucho más altos de lo que te dicen y están diseñados para ser difíciles de ver y muchas veces imposible. En un PPR garantizado típico de una aseguradora, el primer año se pueden destinar incluso hasta más del 80% de lo que aportas a tu plan a comisiones y gastos de adquisición. Estos son comisiones agentes, bonos, incentivos, viajes, convenciones, premios, etc. Todo lo necesario para que la fuerza de ventas venda estos productos. ¿Leíste bien? De cada 60,000 pesos que tú le aportas el primer año a tu PPR, 48,000 pesos se van a pagar a la gente y sus incentivos. Y solo 18,000 pesos realmente se invierten para tu retiro. Y esto no es una exageración. Son datos reales de diferentes compañías de seguros del mercado. Por otro lado, en los planes flexibles, con seguro o sin seguro, que ofrecen tanto compañías de seguros como administradoras de fondos y algunas fintechs, las comisiones del primer año son realmente menores. Pero hay un gran pero. Este tipo de planes te cobran comisiones mes con mes sobre el saldo total que vas acumulando. Y es aquí donde entra la trampa matemática más devastadora de todas. Por eso vámonos con el contra número 2. El interés compuesto jugando en tu contra. Todo el mundo habla del interés compuesto como la octava maravilla de las finanzas. Y realmente lo es cuando juega a tu favor. Pero cuando pagas comisiones que cada año se cobran sobre un saldo que va creciendo, el interés compuesto se convierte en tu peor enemigo. Déjame tratar de explicártelo paso a paso. Cada mes te cobran comisiones sobre un fondo que va creciendo. Ese dinero que te quitan deja de generar intereses. Y esos intereses que te quitaron de ese dinero dejan de generar intereses. Y esos intereses, de esas comisiones que te cobraron, dejan de generar intereses. Y así sucesivamente durante 25 o 30 años. Es el mismo principio que hace crecer tu dinero, pero invertido, trabajando en tu contra. Cada mes que pasa, el daño se hace mayor. En un momento más te voy a mostrar exactamente cuánto dinero pierdes por ese efecto con la tabla que te prometí desde el inicio del video. Pero antes, necesitas ver los otros 2 contras que completan este rompecabezas. Contra número 3. El costo de oportunidad de este tipo de planes es descomunal. Tomemos el caso real de una persona, esta es una cotización real, que tiene 35 años de edad y aporta 3,000 pesos a su plan personal de retiro. Es decir, 36,000 pesos al mes durante los próximos 25 años. En un PPR flexible del tipo Optimax de Allianz o Scandia Crea Futuro, por mencionar algunos, esta persona tendrá a su retiro 3.4 millones de pesos. Por otro lado, si él hiciera la misma inversión, pero en directo, es decir, por cuenta propia, sin ningún tipo de intermediario, él podría juntar 6.1 millones de pesos al retiro, incluso ya pagando los impuestos que tendría que pagar por este tipo de inversiones. La diferencia son más de 2.7 millones de pesos, y esto ya considerando los impuestos que debería de pagar esta persona
por realizar esta inversión. Cuando los números nos dicen eso, hay que escucharlos, ¿no lo crees? Pero vámonos al Excel a mostrarles paso a paso cómo el dinero se va esfumando en este tipo de planes. Como vimos hace unos minutos, tomaremos el ejemplo clásico de una persona que tiene 35 años de edad, por lo cual pagará su PPR durante los próximos 30 años, está haciendo aportaciones por 36,000 pesos al año o 3,000 pesos mensuales, y este es uno de los planes que están con índices al Standard & Poor's 500, por lo cual asumiremos una rentabilidad media durante todo el periodo de 10%. Este plan tiene 3% de comisiones, lo cual es bastante razonable en planes similares. Lo más común en el mercado son comisiones de entre el 2% y el 3,5%, depende el plan y la compañía. En este ejercicio tenemos dos estrategias. Aquí es donde tenemos el PPR y la segunda en donde asumimos inversión, la misma inversión, pero en directo y sin intermediarios a través de una casa. Las principales diferencias son las comisiones que se cobran en el PEP y las recuperaciones de impuestos que recibiremos del SAT, mientras que en la estrategia por cuenta propia prácticamente no hay comisiones, excepto las comisiones de corretaje de la casa de bolsa, y como tal no habría ninguna recuperación de impuestos. Los resultados, el PPR nos entregará a los 65 años 3.4 millones de pesos, mientras que la inversión en directo casi 6.5 millones de pesos, más de 3 millones de pesos de diferencia. Y evidentemente en el PPR, durante todo el periodo recuperaremos impuestos por 230,000 para dejarnos con una riqueza final de 3.6 millones de pesos. Dos cosas importantes que vemos. La primera es que se cobraron comisiones por 1,055,000. Sin embargo, el impacto total fue de más de 3 millones de pesos. Esto por lo que mencionábamos antes del efecto del interés compuesto jugando en tu contra. Y seguramente estás pensando en dos contraargumentos que constantemente escucho cuando hablo de estos temas. Primero, las inversiones en directo van a generar impuestos. Y sí, efectivamente van a generar impuestos. Pero te invito a perderle el miedo al SAT. ¿Sabías que los impuestos por enajenación de acciones son de los más bajos en México? Efectivamente. Por enajenar acciones únicamente pagas el 10% definitivo sobre el interés real, es decir, le puedes descontar la inflación. Entonces veamos aquí, si asumiéramos un 4.5% de inflación, en vez de juntar 6.5 millones de pesos, esa inversión juntaría 2.3 millones de pesos. Quiere decir que sobre la diferencia, 4.100.000, deberíamos pagar impuestos al 10%. Esos son 400,000 pesos que vas a pagar de impuestos. Por eso es que esa estrategia, una vez que pagas impuestos, termina no en 6.5 millones de pesos, sino en 6.1 millones de pesos. Aún así son prácticamente 2.5 millones de pesos más que si usaras un PPR. Y el segundo contraargumento es sobre las recuperaciones del SAT, que efectivamente no se quedan ahí fijas, pueden generar interés compuesto. Y sí, técnicamente hablando, sí. Sin embargo, dime qué tasa de interés necesitarías para que 230,000 pesos se volvieran 3 millones de pesos, 15% más. Dime si eso vas a conseguir a través de un PPR durante 15 años consecutivos. Quédate en el video porque este número rojo que representa la cantidad de dinero que recibirías de menos si usaras un PPR, en este caso la persona recibiría 44% menos, te lo voy a mostrar en una tabla que con base en tu edad y el nivel de ingresos que tengas te va a decir qué porcentaje recibirías a menos para que decidas si un PPR tiene sentido para ti o solo te haría perder dinero. Pero antes vámonos con el contra número 4. Tu dinero se queda preso hasta los 65 años y la vida siempre cambia. Este punto es crucial y quiero que lo pienses con mucho cariño. Creo que este es el punto medular de por qué no deberías usar un PPR. La única razón que tiene sentido para entrar en un PPR bajo el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es si realmente estás consciente, y me refiero a profundamente consciente, a 100% consciente de que ese dinero jamás lo vas a tocar hasta que cumplas tus 65 años. Porque si lo llegaras a necesitar antes, lo que pasa es lo siguiente. En primer lugar, el SAT te va a retener el 20% del monto total como retención de impuestos. En segundo lugar, tu aseguradora o administradora de fondos te va a cobrar cargos o castigos por haber retirado anticipadamente. Y en tercer lugar, una vez que venga la declaración anual, si tu tasa de impuestos es mayor al 20%, podrías pagar incluso hasta 35% sobre el monto total retirado. Podría ser la peor decisión financiera que hayas hecho en tu vida. Pero hay algo aún más profundo que nadie te pone a considerar, y esto es que la vida cambia. Piénsalo, si hoy tienes 30 o 35 años, estás firmando un compromiso financiero para los próximos 30 o 35 años. ¿Realmente puedes predecir cómo va a ser tu vida en 30 o 35 años? ¿Realmente puedes asegurar que no vas a necesitar ese dinero, ya sea para una emergencia, para un cambio de carrera, para un problema de salud, para apoyar a tu hijo o para hacer un emprendimiento? Y aquí viene lo que me parece más injusto y que el sistema se ha encargado de vendernos. ¿Por qué no pensar que los cambios de la vida pueden ser a nuestro favor?
Tal vez en 15 años tienes una oportunidad de inversión extraordinaria, o tal vez quieres emprender en algo, o tal vez quieres retirarte a los 50 o 45 años, porque tu estrategia fue tan buena que ya puedes hacerlo. Pero si tu dinero está atado a un PPR con candado del artículo 151, no puedes tocarlo sin pagar una penalización que es totalmente brutal. Es decir, le diste tu dinero a alguien que te cobra por cuidarlo, te cobra por invertirlo y te cobra por devolvértelo antes de tiempo. Y mientras tanto, tú perdiste la flexibilidad de usar tu propio dinero cuando la vida te presente una oportunidad o necesidades que hoy ni siquiera te imaginas. Un plan de retiro debería darte libertad, no quitártela. Y el PPR, por diseño, te quita libertad. Por último, el contra número 5. La parte que va al seguro no es deducible de impuestos. Si tienes un PPR con seguro de vida incluido, que son la mayoría de los que las aseguradoras venden, si no es que todos, una parte de tu aportación se destina al seguro por muerte o invalidez. Y esa parte que va al seguro no es deducible. Entonces, cuando tu asesor te dice que el 100% de tu aportación es deducible, eso no siempre es verdad. Si pagas, por ejemplo, 12,000 UDIs a un plan personal de retiro, puede ser que solo entre 8,000 y 9,000 UDIs sean deducibles. El resto se va al seguro de vida o invalidez, que muy probablemente no pediste, pero que viene engrapado en el producto. Ahora sí, vámonos al corazón de este video. Esta es la cuenta que ni tu asesor ni tu aseguradora te hacen jamás. Y la razón por la que decidí crear este canal. Vamos a comparar dos cosas que deberían compararse siempre, pero que nadie las pone juntas. Por un lado, lo que recuperas anualmente del SAT, contra, por otro lado, las comisiones y costos que están dentro de tu PPR. Y como ya se habrán dado cuenta, a mí me encantan los Exceles, pues vámonos al ejemplo que estábamos mirando. Ya quedó claro que conviene más hacer una inversión por cuenta propia a contratar un PPR, incluso pagando los impuestos correspondientes. Pero ahora veamos por qué. En el primer año, nuestro PPR o el PPR con estas condiciones estaría cobrando 1,080 pesos de comisiones y la persona estaría recuperando 7,690 pesos. En el segundo año, las comisiones aumentan porque recuerden que el fondo que estás acumulando va creciendo. Entonces, prácticamente ya me está cobrando el doble o más del doble de comisiones y la recuperación del SAT se mantiene en 7,000 pesos. Vámonos al año 6, porque es en el año 6 o 7 cuando prácticamente se da la vuelta. Y aquí podemos ver que en el año 6, las comisiones que ya cobra este plan son de 7,667 pesos y la recuperación es de 7,690. Y de ahí para adelante, olvídate. Las comisiones siempre van a ser mayores a la recuperación, porque, en teoría, y lo que queremos es que nuestro fondo vaya creciendo. Vámonos al año 15. En el año 15, esta persona ya le están descontando 26,500 pesos de comisiones, cuando del SAT continúa recuperando 7,600. Esa es la principal razón por la que no te conviene entrar en un PPR, porque escuchas que recuperas impuestos del SAT. Ahora, como veíamos hace algunos minutos, este plan durante toda su vida cobró 1,055,000 pesos de comisiones, pero el efecto total fue de 3,059,000 pesos. Vamos a ver paso a paso cómo el interés compuesto juega en tu contra. Por un momento veamos al dinero representativamente como soldados que trabajan por nosotros para generar intereses. En el primer año, en comisiones se murieron 1,080 soldados. Y cuando comparas contra la otra estrategia, la diferencia ya son 1,089 pesos, es decir, 9 pesos más que dejaron de generar los 1,080 soldados que se murieron. En el año 2 ya tenemos 3,312 soldados muertos y la diferencia contra la otra estrategia ya es de 3,554, es decir, 242 pesos que dejaron de generar los 3,312 soldados muertos. Vámonos al año 10 para que vean cómo el efecto se va haciendo cada vez más relevante. En el año 10 tenemos 73,100 soldados muertos por comisiones y la diferencia contra la otra estrategia es de 106,000 pesos ya, es decir, 33,000 pesos de diferencia. Al final de los 30 años habrán muerto 1,055,000 soldados que habrán dejado de generar, por su muerte, 2 millones de pesos. Esa es una representación del interés compuesto cuando juega en tu contra. Entonces, tienes dos grandes motivos por los cuales te sugiero analices profundamente si necesitas un PPR o no. El primero, las comisiones, que muchas veces son ocultas. Y el segundo, es una consecuencia de esto, esas comisiones, en el largo plazo, son interés compuesto jugando en tu contra. Y bueno, si hasta aquí esta información te ha parecido relevante o interesante y crees que es de valor, suscríbete al canal para recibir los próximos episodios de este maratón de planes personales de retiro, lo que realmente nadie te cuenta. Y es exactamente por eso que te preparé la tabla que te prometí desde el inicio del video.
Lo que vas a ver es una matriz que cruza tu edad, las comisiones de tu PPR y el rango de tus ingresos y te muestra en qué momento deja un PPR de convenirte. Esto debería de ser obligatorio mostrártelo antes de que firmes cualquier plan. Vamos a ver las tablas. ¿Cómo vamos a leer la tabla? Vas a buscar de estas 4 tablas cuál es el rango de tus ingresos. En las filas vas a buscar el rango de tu edad y en las columnas vas a buscar el nivel de comisiones que te cobra tu PPR. Si no lo conoces, urge que consultes a tu compañía de seguros o a tu agente de seguros y le preguntes cuánto te cobra tu plan de retiro. Es muy difícil que él te responda sinceramente esa pregunta, pero deberás insistir. Es más, si quieres que hagamos el análisis de algún plan personal de retiro del mercado, déjalo en los comentarios y con gusto lo hacemos. Entonces, resumiendo, en el caso que analizábamos, estábamos en una persona de 35 años que le cobraban 3% de comisiones y era el 44% a menos que va a recibir en el caso de que reciba un PPR. Como puedes ver, he marcado en rojo las mayores diferencias, en amarillo las diferencias que están en menos del menos 10% y en verde los casos en donde el PPR efectivamente es una decisión más inteligente. Como puedes ver, los casos en donde realmente vale la pena un PPR es si ya tienes más de 50 años o más de 55 años y tu plan personal de retiro te cobra menos del 1.5%, menos del 1%. Es decir, en zona amarilla tendrías que hacer un análisis más profundo y en zona verde tu plan de retiro tiene todo el sentido del mundo, que es cuando ya estás arriba de los 55 años. Busquen aquí cuál es su caso. Dejen moverme un poco para que puedan ver el rango de ingresos de 120,000 pesos. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte algo importante. Te entiendo y no es tu culpa. No es tu culpa no haber sabido esto antes. Las aseguradoras, las gestoras de fondos, los bancos, gastan millones de pesos en gastos de adquisición, que esto es para que sus asesores vendan este tipo de productos. Con la historia perfecta. Recuperas impuestos, al mismo tiempo proteges a tu familia, duermes tranquilo y el SAT te va a devolver dinero cada año. Y la historia suena tan bien que realmente parece una historia completa. Pero es una verdad a medias, y las verdades a medias son las mentiras más peligrosas. Lo que sí está en tus manos es lo que vas a hacer con esta información a partir de hoy. Y créeme, no necesitas ser un experto en finanzas, no necesitas volver a confiar tu dinero en alguien que gana comisión por venderte algo. Lo único que necesitas es entender cómo funciona el sistema realmente, y eso es exactamente lo que vamos a hacer en este canal. Así es que si este tipo de contenido te sirve, información sin conflicto de interés y con números reales, explicada por alguien que sigue diseñando este tipo de planes desde adentro del sistema, suscríbete al canal y activa la campanita. Este es un maratón de varios capítulos que apenas empieza. En el siguiente video voy a mostrarte cómo funcionan realmente los planes más tradicionales del mercado, los garantizados. No te lo pierdas. Y antes de irte, déjame un comentario. ¿Ya tienes un PPR? ¿Estás pensando en adquirir alguno? ¿Sabes cuánto te cobra realmente o no tienes ni idea? Y si quieres que analicemos cualquier plan del mercado, escríbelo en los comentarios que con gusto lo haremos. Y recuerden, la educación financiera de verdad les dará libertad. Nos vemos en el próximo capítulo.